Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 14 grados y se habla que podrían caer algo de gotitas, se habla de chubascos aislados. ¿En serio? Sí. Yo ando con chaleco nomás. Estoy No, súper bien Ya, preparado. pero son chubascos muy leves. Sí, así pero que no, pero hacía frío, ¿ah? Yo sentí frío en la Sí. mañana. Bueno, yo cuando 13 me grados. venía también sentía frío y Porque José, algo tú de te vienes gotitas. como a las 4 de la mañana. Claro, era como ayer. Siempre hace frío a esa hora. Es verdad, es verdad. Bueno, máxima de 17 se esperan para hoy en la tarde. Ya, está muy agradable, pero bueno, aparte de es medio cambiante octubre, nunca hay que convencerse. Súper cambiante. Sí, va a llegar noviembre y ahí vamos a estar esperando que haga un poquito de frío. Eso de todas maneras. Oye, información de todo tipo en este comienzo de semana, en este lunes 8 de octubre. Por ejemplo, muy atentos a esta gira europea del presidente Sebastián Piñera, donde ya con la reunión que va a sostener con el presidente francés Emmanuel Macron, hay parlamentarios de la UDI que le están pidiendo de alguna manera que vea como un tema de Estado lo que puede ser la extradición de Ricardo Palma Salamanca, uno de los indicados por la muerte del senador Jaime Guzmán. Recordemos que él se encuentra en Francia, ha estado en un proceso judicial en ese país luego de dejar la cárcel de alta seguridad hace ya varios años aquí en Chile. Los diputados, los parlamentarios de la UDI le han solicitado de alguna manera hacer las gestiones para acelerar o concretar lo que es esta extradición que hasta el minuto no ha sido tan viable desde el punto de vista de las leyes de ese país. Vamos a estar con algunos detalles aquí en Noticias. También les vamos a estar contando de la situación de Rafael Garay. Finalmente lo declararon culpable por 29 casos de estafa por más de 1.000 millones de pesos. Este lunes en el segundo tribunal en lo penal de Santiago se leyó este veredicto condenatorio contra Rafael Garay. La justicia determinó que se logró finalmente acreditar que los hechos descritos en contra de este ingeniero configuran 29 delitos reiterados de estafa en caso consumado. Así que estamos a la espera. La sentencia se conocerá el próximo 18 de octubre a las 11 de la mañana. Los detalles se los damos aquí en Noticias en Duna. Hay otros temas judiciales, por supuesto, relevantes. La preparación de juicio oral del caso Corpesca en contra del ex senador Jaime Orpiz, que comenzó el día de hoy. El Ministerio Público pide 21 años y un día de cárcel para el ex parlamentario. Y también lo que fue el inicio de la audiencia de reformalización de 11 ejecutivos del Grupo Penta en el marco del financiamiento irregular de casos de la política. Así que bastante movido ha estado el ámbito judicial en casos que ya son emblemáticos y que también abordamos aquí en Noticias en Duna. Y por supuesto en el ámbito internacional, Brasil es lo que más se destaca el día de hoy tras el triunfo. No fue un triunfo que le diera la presidencia en primera vuelta, pero sí fue un triunfo en cuanto a porcentajes de Jair Bolsonaro. Le ganó a Fernando Haddad por una buena diferencia y se van a tener que enfrentar ya a finales de octubre en un balotaje. Ha habido repercusiones respecto de este triunfo político de Jair Bolsonaro en las últimas horas y también reacciones por parte del Partido de los Trabajadores. El detalle lo vamos a estar viendo, por supuesto, aquí en Duna. También noticias del deporte que vamos a estar comentando 1:00 con 4 minutos. Vamos de inmediato entonces con los titulares de este lunes 8 de octubre aquí en Duna. Parlamentarios de la UDI le solicitaron al presidente Sebastián Piñera que le exprese a su homólogo francés Emmanuel Macron como un tema de Estado la extradición de Ricardo Palma Salamanca, que revisará la justicia gala este miércoles. Ambos mandatarios tendrán una reunión bilateral a las 18 horas de nuestro país en la primera parada de la gira presidencial por el viejo continente. La inflación anotó una variación de apenas 0,3% en septiembre, enfriando así las expectativas de alzas de tasas de interés en octubre. Las fiestas patrias influyeron en el resultado, ya que subió con fuerza el precio del pasaje de los buses interurbanos y también los precios de los tomates. Comenzó la preparación de juicio oral del caso Corpesca en contra del ex senador Jaime Orpiz. El Ministerio Público pide 21 años, un día de cárcel para el ex parlamentario, pues la Fiscalía lo imputa por defraudación fiscal por más de 307 millones de pesos, cohecho y también delito tributario. Pasadas las 9 de la mañana se dio inicio a la audiencia de reformalización de 11 ejecutivos del Grupo Penta, esto en el marco del financiamiento irregular de campañas políticas. Además, en la audiencia se va a reformalizar al ex administrador electoral del presidente Sebastián Piñera, Santiago Valdés.
El segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró a Rafael Garay culpable por 29 delitos de estafa reiterada. El próximo 18 de octubre a las 11 horas se leerá la sentencia definitiva del economista, en donde se sabrá la pena que va a cumplir. Garay aprovechó su intervención en el estrado y pidió disculpas públicas a las personas que afectó durante los últimos años. Y la defensa de los chilenos detenidos en Malasia rechazó el acuerdo de recalificar el delito y obtener una pena reducida a 6 años. También declaró la especialista que realizó los exámenes toxicológicos a la víctima, asegurando que al momento de la muerte él tenía en su organismo alcohol y drogas. Se espera que mañana culmine la exposición de la Fiscalía. 1:06, vamos al detalle de las informaciones que están ocurriendo a esta hora y por supuesto también que han sucedido durante la jornada. Una de ellas es la gira presidencial de Sebastián Piñera, que se encuentra en Francia y se espera que hoy se reúna con su homólogo Emmanuel Macron durante esta tarde, en un contexto también bastante nacional, en que la UDI le está pidiendo al gobierno que plantee a nivel diplomático la necesidad de que Ricardo Palma Salamanca sea extraditado desde ese país, desde Francia. El 10 de octubre, por supuesto, es una fecha clave en donde la Corte Superior de Justicia de Francia va a revisar el pedido de extradición a Chile. Como les contaba, va a ocurrir el 10 de octubre y por ende, de salir positiva, él tendría que regresar a nuestro país para cumplir su sentencia, lo que le queda de sentencia. Recordemos que él se escapó en el 96 de la cárcel en un helicóptero, fue de película y no se sabía el paradero. Finalmente lo arrestaron en Francia y se está generando esta situación. Claro, el negro, la chapa con que se conocía en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es uno de los indicados como autores de la muerte, el homicidio del senador Jaime Guzmán. Por eso la UDI ha sido muy insistente en justamente pedir de alguna manera la intervención del presidente Sebastián Piñera, como lo fue en su minuto con otras personas que habían huido fuera de Chile. Pero según varias fuentes parece que no podría ser abordado por el presidente Piñera, principalmente por la división de poderes del Estado que también existe en Francia. Recordemos, tú lo decías, José, en un par de días más va a estar desde el Poder Judicial en Francia todo este tema, pero algunos dicen que está la posibilidad, de hecho Isacort está en la comitiva que acompaña al presidente Piñera en esta gira europea. Isacort, que justamente ha sido uno de los encargados mandatados por la UDI para ver el tema de Ricardo Palma Salamanca. Habría habido conversaciones, lo abordará con el presidente Macron. Hay que ver qué pasa. Alrededor de las 6 de la tarde tiene esta reunión del vicepresidente que de hecho estuvo exponiendo en la UNESCO ya durante la mañana. Eso sí, habrá que ver qué sucede. No hay mucha convencimiento con respecto a lo que lo puede abordar y finalmente cuál podría ser también la influencia que tenga el presidente francés sobre la situación de Ricardo Palma Salamanca en París. Recordemos que él escapó, como tú decías, de la cárcel de alta seguridad, luego no se sabía nada de él, su paradero, desde el 13 de diciembre de el dato aquí siempre se me olvida, 13 de 2016, no, 2006, perdón. 2006. De 2006, sí. Y luego es encontrado en México para luego escapar a Francia, donde es tomado bajo arresto en algún minuto junto a su pareja Silvia Bersovich. Así que vamos a ver qué pasa ahí, si efectivamente va a ser parte de los temas que hable con el presidente Macron. Hay otros temas, evidentemente, que están dentro de la agenda del presidente Piñera en esta visita protocolar a el Palacio del Liceo. Oye, terminó ya la primera jornada de juicio oral a Jaime Orpis, se lo comentábamos en un principio. Hoy se dio inicio a la preparación del juicio oral del caso Corpesca en contra del ex senador Jaime Orpis. El Ministerio Público pide 21 años y un día de cárcel para el ex parlamentario, ya que le imputa defraudamiento irregular de la política, además de otros hechos, como por ejemplo el cohecho y el delito tributario. Ahora, hace pocos minutos salió en La Tercera un extracto de La Tercera PM y dice que la defensa del ex senador Jaime Orpis en el caso Corpesca se está concentrando en un punto que a su juicio posee varias aristas: el acuerdo político que en el último momento de la tramitación de la ley de pesca hizo posible su promulgación en el año 2013. Según su defensa, destacan aquí en La Tercera PM, y el propio ex parlamentario, no hubo soborno a Orpis, sino un acuerdo amplio que promocionó el entonces ministro de Economía
Economía Pablo Longueira y que incluyó los votos a favor de parte de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana. Como les contábamos, durante la mañana de hoy se desarrolló esta audiencia de preparación de juicio oral en el caso Corpesca, caso cuyo principal imputado es Jaime Orpiz, y en donde además se imputa cohecho a la ex diputada Marta Isasi. Así que ya acaba de culminar esta primera jornada del juicio oral. El ex senador negó haber cometido cohecho y también delitos tributarios. Sí, tengo que rectificar, ahora 1996, me quedé con la 2006, no, desde el 30 de diciembre de 1996, claro, que se escapó de la cárcel de alta seguridad Ricardo Palma Salamanca, y luego años después se empieza a descubrir que estuvo en México y en Francia. Y volviendo al tema que tú decías de Orpiz, claro, aquí también hay un tema que, bueno, por un lado está la lista judicial, hay que ver qué va a suceder. Ya terminó la primera jornada del juicio oral por la situación del ex parlamentario. Sin embargo, está el fondo que también se mantiene, la ley de pesca. Aquí se habla de que hubo dineros que fueron entregados a parlamentarios para de alguna manera influir en esta discusión de la ley de pesca. De hecho, ya en algún minuto, el año pasado también se buscaba de alguna manera derogar la ley de pesca, lo cual fue descartado por el gobierno en su minuto de Michelle Bachelet debido a que no se podía derogar una ley y finalmente no tener una en su reemplazo. Así que desde el punto de vista legislativo, pero también judicial, hay harta noticia con respecto a la situación de Orpiz, y también recordando otro tema de financiamiento irregular y legal, que son las reformalizaciones del caso Penta, que también comenzaron el día de hoy. Oye, y por último también destacar que hay datos económicos. Claro, inflación 0,3%, bajo para lo que es septiembre, pero ahí el tema de los buses interurbanos, precio de los tomates, las verduras, claro, es parte de lo que fue ese hecho y evidentemente es clave lo que sucede ahí. Parece que está hablando la ministra vocera de Gobierno, ¿cierto? Sí, está hablando la vocera de Gobierno. Escuchémoslo un poquito, entiendo que está hablando el tema de Ricardo Palma Salamanca. Sebastián Piñera, incluso antes de asumir su segundo mandato, es el camino correcto y que es el camino de la unidad. Poder trabajar en conjunto en aquellos temas que son prioridades para los chilenos, en conjunto con nuestra coalición, pero también con las distintas oposiciones que habitan en el Parlamento. ¿Para qué? Para promover todos aquellos proyectos de ley que apunten a dar solución a las urgencias que hoy día las familias de nuestro país demandan en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, de educación, de infancia vulnerable, de adultos mayores, de la Araucanía. En estos 7 meses nosotros hemos estado abocados con una disposición hacia el diálogo real, que significa encontrar virtud en la opinión distinta del otro y frente a eso poder confluir en acuerdos que nos permitan avanzar hacia proyectos que le hagan bien a Chile. De eso se trata la unidad nacional. Palabras de la vocera de Gobierno cuando estamos a la espera también de noticias que vengan y que provengan desde Francia en esta reunión que va a sostener el presidente Sebastián Piñera con su par Emmanuel Macron. Sí, vuelvo al tema de la inflación que estábamos comentando. De hecho, hubo reacción por parte del ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Tenemos una inflación contenida en un país que crece, que eso finalmente es como el escenario más positivo, un nivel de precios que se mantiene estable con un país que crece, eso sí, que crece menos de lo que se estaba dando en el primer semestre. Ya tuvimos la cifra de IMASEC, 3,2%, se entregó la semana pasada y eso obviamente también estuvo dentro del análisis. ¿Era esperable esto? Está dentro de las expectativas en cierto sentido. La inflación en Chile de hecho subió 3,1% en 12 meses. Siempre hay que fijarse en el consolidado, no solamente en el puntual del mes en este caso, y de cierta manera disipa la opción de que el Banco Central de Chile mueva las tasas de interés que están desde hace ya más de 2 años que se mantienen estables, que no han tenido cambios. Así que ahí se va haciendo el cálculo con respecto a recordar que el objetivo del Banco Central es mantener la inflación a raya, digamos. Ni muy arriba, ni muy abajo, y justamente son las tasas de interés una herramienta para lograr eso. 1:15, revisamos noticias internacionales. Y tras las elecciones de Brasil, que le dieron la primera mayoría al ultraderechista Jair Bolsonaro, las acciones de empresas con operación en ese país, empresas chilenas, tuvieron una fuerte subida. Las compañías que tuvieron ascensos más destacados han sido Latam, Andina, Enel Américas y Cencosud. Por su parte, Fernando Haddad visitará a Lula da Silva en prisión para hablar sobre la segunda vuelta presidencial. En la instancia, el exalcalde de Sao Paulo agradecerá el apoyo del líder petista y discutirá la estrategia política a seguir para el resto de la campaña. En otras noticias del mundo, el expresidente de la Interpol está siendo investigado por eventuales delitos de corrupción.
La información fue confirmada por las autoridades de China, quienes aseguraron que Meng Hongwei estaba bajo su custodia. La información fue dada a conocer pocas horas después que el era ahora exfuncionario presentara su renuncia al órgano de cooperación policial. El autor del polémico informe del Banco Mundial sobre Chile ganó el Premio Nobel de Economía. La Real Academia de Ciencias Suecas informó que Paul Romer junto a William Nordhaus fueron galardonados por sus estudios sobre el impacto del cambio climático y la tecnología. Un grupo de expertos de la ONU llamaron a tomar medidas drásticas en contra del cambio climático. Los científicos asesores advirtieron a los gobiernos que se necesita una transformación sin precedentes para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados. 1:16, vamos al detalle de las noticias internacionales. Ayer fueron las elecciones en Brasil, un día importante por supuesto para ese país y finalmente el candidato ultra Jair Bolsonaro logró una gran victoria en la primera vuelta. El político ultraconservador obtuvo el 46,3% de los votos frente al 28,8% que obtuvo Fernando Haddad, quien recordemos era el elegido de Lula da Silva y que, como les contábamos en los titulares, se va a reunir prontamente con él mañana para hablar de lo que se viene ya para la segunda vuelta, que va a ser el 28 de octubre. Queremos entrar en detalle de lo que está pasando en Brasil, por lo mismo tomamos contacto con Joao Paulo Charlot, periodista de Nexo Jornal desde Brasil. Joao, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, Joao, muchas gracias por este contacto. Gusto de saludarte. Bueno, ya han pasado las horas, una elección presidencial que ha estado muy reñida en términos de la campaña y también los votos. Sin embargo, se escapa Bolsonaro de alguna manera a lo que es el segundo lugar en esta primera vuelta, Fernando Haddad. ¿Cuáles son las reacciones y el análisis que se hace horas después de los comicios ahí en Brasil? La conclusión, por enquanto, es del crecimiento enorme que ha tenido la extrema derecha populista acá en Brasil. No solamente Bolsonaro pasó a segunda vuelta con 40 y tantos %, y eso ya es espantoso porque él era hasta hace poco tiempo un político bastante inexpresivo en Brasil. Sí, llega a 46%, de hecho. Justamente. Sino que también llevó consigo a un número grande de políticos de su partido para la Cámara de Diputados. El partido de Bolsonaro es muy pequeño y muy nuevo, se llama PSL. El año 2014 este partido eligió solamente un diputado. Este año eligió a 52. Es un crecimiento enorme, es la segunda mayor fuerza en la Cámara de Diputados ahora. Y muchos políticos en todo el país que se asociaron de alguna manera a la imagen de Bolsonaro también fueron elegidos. Así que Bolsonaro demuestra tener una fuerza enorme en el espectro político nacional. Es un fenómeno completamente nuevo. Normalmente Brasil, así como Chile, tiene disputas entre derecha y izquierda. Esto es bastante tradicional desde el año 85, desde el fin de la dictadura militar. Pero la novedad es tener un candidato de extrema derecha populista que elogia la dictadura militar, presenta como sus héroes torturadores reconocidos, que defiende la distribución de armas de fuego a toda la población, que habla en contra de negros, mujeres, minorías en general, especialmente contra los homosexuales. Entonces es un fenómeno nuevo que creció bastante en Brasil y que vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro de 21 días cuando tenemos la segunda vuelta ahora. Joao, llama mucho la atención el alto porcentaje que tuvo Bolsonaro en estas elecciones y quería preguntarte si a lo mejor este resultado que obtuvo se podría haber dado también por la situación que está viviendo el Partido de los Trabajadores, por la mala situación que están viviendo, sobre todo por casos de corrupción y ese tipo de escándalos que se han vivido el último tiempo en la política. Absolutamente sí, el PT destrozado por los casos de corrupción tiene su líder máximo en la cárcel desde el mes de abril. El expresidente Lula está condenado por corrupción pasiva y por lavado de dinero, 12 años de cárcel. Y ahí aún así apunta a dedo su sucesor, Fernando Haddad, que viene solo a reemplazarlo y que hace toda su campaña haciendo referencia a Lula y en el día siguiente del primer turno va a la cárcel para encontrarlo y para discutir cómo el partido hará políticamente de ahora adelante, y la gente ya no quiere eso. El índice de rechazo al PT es muy alto, la gente está llena con los políticos, con los casos de corrupción, y este sentimiento antipetista
ha embalado la campaña de Bolsonaro sin ninguna duda. El caso es que habían como 12 o 13 candidatos en los cuales las personas podrían votar que no fuera el PT. Pero la gente apostó por Bolsonaro, que tiene este perfil. Y ahí yo creo que hay informaciones para que los cientistas políticos, los periodistas que trabajan con política, traten de entender cuál es la dimensión y los contornos de este fenómeno. Claro, porque ahora hay que ver cómo la votación que quedó de esta primera vuelta se puede ir repartiendo para un candidato u otro, con las diferencias, por supuesto, que se muestran de este primer y segundo lugar. Y eso es relevante. Estamos conversando con Joao Paulo Charló, periodista de Nexo Jornal. Joao, en ese sentido, ¿cómo se explica el aumento en la popularidad de Bolsonaro? Se ha hablado del descontento de la ciudadanía, primero con los casos de corrupción que tienen enfocado al Partido de los Trabajadores, pero también se ha hablado de la situación económica, de la situación social. ¿Cómo se puede de alguna manera entender este impulso que ha tenido el candidato de extrema derecha populista? Mira, yo como periodista, yo escucho a los cientistas políticos de acá y de fuera de Brasil que estudian el fenómeno de extrema derecha populista en el mundo. Mira, lo que he escuchado es que hay muchas posibilidades de enfrentar la cuestión de la cesantía, de los problemas económicos y todo eso. Hay muchas variables disponibles para que la gente elija a la hora de votar, pero hay algo que solo Bolsonaro tiene, que es el discurso violento, o sea, la defensa de una salida violenta para los problemas de seguridad pública. Él habla en permitir a la policía que simplemente mate a los criminales sin tener que responder judicialmente por sus actos. Habla de distribuir armas de fuego a la gente. Y hay un otro elemento muy importante que es cultural o moral. La sociedad brasileña ha cambiado, y es en el mundo en general, o sea, ha cambiado muy rápidamente en lo que dice respecto a las luchas feministas, las luchas identitarias de las personas, de los negros, discusiones sobre unión civil, casamiento entre personas del mismo sexo, cuestiones de aborto. Todo eso ha avanzado muy rápidamente y yo creo que hay una parcela muy grande de la sociedad que se siente amenazada de alguna manera por estos cambios y se pregunta cuál es el rol de la religión, de la familia, de las tradiciones. Esto ha ocurrido en varias partes del mundo y Bolsonaro tiene una respuesta muy efectiva para esta gente y habla de manera muy directa prometiendo volver a un estado natural de las cosas, a un orden moral más positivo. Claro, con una postura que se conoce, que no hay que entrar a descifrar, sino que son declaraciones muy directas que finalmente van mostrando lo que podría ser siendo presidente. Eso también se ha destacado de alguna manera, que se sabe lo que va a hacer Bolsonaro si efectivamente llega a la presidencia de Brasil, no hay un gran misterio. Ahí yo creo que no, porque es un candidato, mira, es difícil creer, pero esto es una información, no es una opinión ni nada. Es un candidato que ya dijo que debiera haber una guerra civil en Brasil con 30.000 muertos para que se resolviera la situación política en el país. Es un candidato que dijo en algún momento que la dictadura debiera haber matado a Fernando Henrique Cardoso, que la tortura es un exceso de la dictadura que es comprensible y que no hay problema. Es un candidato que cuando dio su voto en favor al impeachment de Dilma Rousseff en el Congreso Nacional, dio el voto en homenaje a Brilhante Ustra, que es el más conocido torturador de la dictadura en Brasil. O sea, uno no puede, a un candidato que dijo que las urnas de votación son cuestionables en Brasil días antes de votar, y es un candidato que dijo que no aceptaría ningún resultado que no fuera su victoria. O sea, yo no creo que podamos decir que sabemos qué esperar de un candidato como este. Si es basado en las declaraciones que da, hay dos posibilidades: o es un mentiroso que no va a cumplir lo que dice, o es un político peligroso que va a cumplir lo que está diciendo. Claro. Joao, se nos está acabando el tiempo, pero preguntarte, ¿qué se espera en Brasil de la segunda vuelta presidencial? ¿Podría a lo mejor Fernando Haddad alcanzar o tener un porcentaje mayor de lo que tuvo en esta primera vuelta? Y sí, podría obtener el voto de los otros candidatos que quedaron en carrera. Eso va a buscar él, pero yo creo que es difícil. Yo creo que Bolsonaro tiene una larga ventaja, yo creo que el rechazo al PT es muy fuerte. Yo creo, ya vemos que algunos candidatos no van a apoyar a Fernando Haddad y que él va a tener apoyo solamente a la izquierda. Yo creo que lo más probable es que gane Bolsonaro. Pero tenemos 20 días, todo puede pasar, basta con acordarse que hubo un atentado absurdo en contra de la vida de Bolsonaro con un cuchillo acá, que fue un escándalo. Entonces esas cosas, estos hechos, estas noticias nuevas pueden cambiar el rumbo, pero mirando encuestas y números y lógica, es lo más probable que gane Bolsonaro. Bien.
Joao Paulo Charló, periodista de Nexo Jornal, muchísimas gracias nuevamente por conversar con Duna, tener una impresión a horas luego de esta primera vuelta. Ya el 28 de octubre se va a definir quién será el nuevo presidente de Brasil. Un abrazo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, quedamos atentos a la situación de Brasil, por supuesto, no solamente por la cercanía con nuestro país, sino por la importancia que tiene a nivel regional. 1:26, vamos al deporte. Cristian Garín ayer se alzó como campeón en el Challenger de Campinas, luego de derrotar al argentino Federico Del Bonis en la final del certamen. Esto le permitió amanecer este lunes en el puesto número 121 del ranking ATP, la mejor ubicación del iquiqueño en el escalafón mundial en toda su carrera. Y Nicolás Jarry ya tiene hora para disputar la segunda ronda del Master 1000 de Shanghái ante el número 6 del mundo. El chileno se medirá mañana, no antes de las 6 de la mañana, hora de Chile, ante Maric. 1:26 p.m, saludamos a nuestros auspiciadores. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Y con Cenegocio obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. 1:27 p.m. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias en Duna. Muchas gracias por acompañarnos, por su sintonía y compañía. Los invitamos, por supuesto, a que siga aquí en el dial de Radio Duna, porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de la tercera PM que ya están disponibles en latercera.com. Tan lejos, tan cerca la derecha chilena frente al modelo Bolsonaro. Además destaca una derrota por TV. Chilenos por Lula se juntaron a ver el conteo. La tercera PM trae Paulo Guedes la conexión del Chicago Boy de Bolsonaro con Chile. También Águilas de Jesús, el movimiento universitario evangélico en Chile que tiene a Bolsonaro como referente. Y en temas que están pasando en estos momentos, en solo una hora el Cyber Monday alcanza ventas por $7 millones. Accesos desde móviles a Cyber Monday superaron el 72%, convirtiéndose en una cifra histórica para este evento. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Hoy conócenos en isinergia.cl.